Yo me llamo Libby, trabajo con la extensión educativa de la Universidad de Cornell. Yo y mi compañera Kathy Barrett estamos organizando el seminario para hoy. Y hoy tenemos el placer de presentarles a la doctora Paula Ospina. Ella se va a presentarse, pero es una especialista en todo lo que tiene que ver con la ordeña de las vacas lecheras. Ella es veterinaria y va a hablar con nosotros hoy sobre los cultivos y tipos de mastitis. Antes de empezar, quería notar unos puntos. Primero, quería informarles que hay una caja de chat. Si no han visto todavía, pueden buscar la emblema de chat como abajo en su pantalla. Apuntan ahí, por favor, de qué rancho están trabajando, de dónde vienen escuchando y cuántas personas están ahí, para tener una idea el alcance de nuestro seminario. Hoy ya tenemos personas vamos con 4 estados, entonces estamos juntando desde muy lejos hoy. Bueno, entonces voy a pasar el micrófono a Paula para que ella da la presentación. Gracias, Paula. Gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a pedir disculpas desde el principio que tengo aquí mi niña de 3 años que me va a ayudar y quizás la oyen también ahí en la presentación. Como dijo Libby, yo soy Paula, soy una veterinaria y el trabajo mío enfoca en la calidad de leche. Entonces voy a hablar con ustedes hoy y también el próximo mes acerca de mastitis. Específicamente vamos a hablar de los cultivos y tipos de mastitis. Ok, Sequoia. Como les dije, disculpen, vamos en esta presentación a hablar de los cultivos y los tipos. Y mañana, perdón, y el próximo mes vamos a hablar del manejo de las cosas, de los diferentes tipos de mastitis. Entonces aquí en esta diapositiva hay mucha información. Por favor. Hay mucha información, pero quería como dar el resumen de las cosas que estoy planeando yo cubrir, que hoy, ¿cierto?, es la identificación de la bacteria, enfocando en las diferencias entre bacterias contagiosas y las que se encuentran en el medio ambiente. Y vamos a hablar un poquito de microbiología, que a veces no llegamos a ese nivel cuando se habla de tipo de mastitis, pero es un punto importante que quizás nos ayude a entender más por qué las vacas se manejan en ciertas formas, por qué algunas vacas se les da antibiótico y otras no, ciertas cosas así. Entonces, con la base que vamos a crear hoy, el próximo mes vamos a seguir con el mismo tema, enfocando más en el manejo y lo que se hace en la finca con un poco de más detalle. Y si ustedes a cualquier tiempo tienen alguna pregunta o quieren clarificación o más información de cualquier punto que yo tenga aquí, por favor usen el chat y Libby me para y podemos discutir cualquier pregunta. Entonces, inicialmente, antes de meternos a hablar de los tipos de mastitis y los patógenos, quería definir qué es mastitis. Entonces, ¿cierto? Nosotros, los ordeñadores, hemos visto esto, ¿cierto? Muchas veces en la parla. Se ve la ubre hinchada, quizás como se ve aquí en esta foto, pero principalmente lo que nosotros estamos identificando como mastitis es una leche que se vea normal. Pero técnicamente cuando hablamos de mastitis es una palabra que termina con las letras itis y eso lo que significa es inflamación. Entonces, por ejemplo, hablamos de mastitis, es inflamación de la ubre. También se puede hablar de metritis, que es la inflamación del útero. Entonces, las palabras que terminan en itis están hablando de inflamación de ese órgano. Nosotros aquí, como estamos hablando de calidad de leche, estamos hablando de la inflamación en la ubre, que también la llamamos o la conocemos como mastitis. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos viendo es inflamación. Muchas veces, no sé si ustedes están trabajando en fincas donde se hacen cultivos, o sea, se mandan ejemplos para el laboratorio y se identifica el patógeno que está involucrado en el causante de la inflamación. Y algunas veces esos cultivos nos llegan negativos.
nos llegan negativos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podrá esta vaca no tener un patógeno en la leche cuando obviamente tiene la leche muy fea, la leche está aguada o con sangre, la ubre caliente, la vaca enferma? Y de eso vamos a hablar un poquito hoy para entender eso como a nivel microscópico o microbiológico. Entonces, realmente lo que nosotros vemos no es infección, lo que vemos es inflamación. ¿Y qué es la inflamación? La inflamación es la respuesta del cuerpo contra una infección. O sea, ¿qué es lo que hace el cuerpo para tratar de eliminar la bacteria o lo que haya entrado que no debe de estar adentro del cuerpo? Y eso resulta en inflamación, que es la hinchazón. Entonces, antes de empezar, llegando a ese nivel, quiero cubrir la anatomía de la glándula mamaria, o sea, la ubre. Obviamente, ustedes que son los ordeñadores han visto quizás millones de ubres, ¿cierto? Porque en una finca grande que ordeñan varias miles de vacas 3 veces al día, las ubres, ustedes eso lo conocen. Lo que quizás no tengan tanto conocimiento de lo que está pasando adentro de la ubre, ¿cierto? Adentro de la ubre hay ligamentos que ayudan a soportar la ubre en sí, y más adentro, como a nivel microscópico, se ve la glándula. Esta fotografía de acá arriba a la izquierda, ¿cierto? Nos muestra como una ubre cortada a la mitad para ver el tejido, cómo se ve. Y la glándula mamaria siempre tiene en estos vacíos un poquito de leche. Entonces, por eso nosotros a cualquier hora del día podemos ir y sacarle un poquito de leche a la vaca, porque siempre tienen estas reservas como un poquito de leche. Pero la leche realmente se produce cuando nosotros la estamos ordeñando y es en este tejido más arriba. Y a nivel, ¿cierto? En este diagrama de acá abajo, con la letra B, lo que vemos ahí es la circulación de que la sangre, ¿cierto? Le va dando la vuelta a unas células, un músculo, y después adentro de ahí se encuentran las células que crean la leche. Sacan de la sangre las vitaminas, el azúcar, el calcio, todo lo que resulta en la leche se saca de la sangre y la glándula mamaria crea la leche. Aquí esa fotografía como más de cerca para que vean qué es lo que está pasando adentro de la ubre. Y el punto importante que quiero llegar con esto es que cuando ustedes estén ordeñando, se imaginen, ¿cierto? El tejido que está dentro de la ubre y lo que está pasando ahí. Y más importante, llegando al tema de mastitis, inflamación, es que quiero que recuerden, cada vez que a una vaca le da mastitis, es porque bacteria entró por la punta del pezón hacia arriba. Entonces, si nosotros hacemos todo lo posible por mantener esta punta limpia, cuando estemos ordeñamos una vaca con un pezón limpio, una vaca que está estimulada bien, que cuando se conecta a la máquina está lista para que baje la leche, podemos reducir muy bien el riesgo de mastitis. Entonces, volviendo al tema de inflamación, ¿qué es lo que pasa? Este video... un momentito, espera. Este video es... Ok. Este video muestra sangre moviéndose en un tejido de una glándula mamaria. Esta le pertenece a un ratón, pero es igual a lo que pasa en la vaca. Aquí, esto es sangre que se va moviendo. Y estas bolitas, si las alcanzan a ver, ¿ciertos? Que se pegan como a la pared a la pared, ven acá, a la pared son los glóbulos blancos, que se conocen como glóbulos blancos cuando están en la sangre y se llaman células somáticas cuando están en el tejido de la vaca. Perdón, en el tejido y después en la leche de la vaca. Entonces, ¿qué significa esto? Estos glóbulos que están ahí en círculos morados, lo que hacen, cuidado. Lo que hacen es que pelean contra la bacteria cuando la vaca siente que hay bacteria adentro de la ubre. Aquí lo que han hecho con el video es que va más despacio para que vean que esto que va pasando son células rojas. Y estas cosas, las bolitas blancas son los glóbulos blancos. Entonces, acuérdense de la figura y me voy a devolver aquí, que ven que... las venas, ¿cierto? Van alrededor y arterias van alrededor de las glándulas adentro de la ubre. Entonces, cuando ellos sienten que entra bacteria,
los glóbulos blancos salen de inmediato a pelear contra la infección. Entonces, esto no es algo que pasa de vez en cuando y no es una cosa que se ve común. No, al contrario. La vaca siempre está produciendo los glóbulos blancos y siempre está mandando las células somáticas, como se llaman, a la leche. Una vaca sana y normal tiene 200,000 células somáticas en 1 centímetro de leche. Entonces, si imagínense ustedes los que han dado inyecciones, ¿cierto? 1 centímetro o milímetro de leche, que es algo como menos de 1 pulgada. Ahí en una vaca normal y sana va a tener 200,000 células somáticas. ¿Qué significa esto? Que las células somáticas son pequeñas, porque para caber 200,000 en 1 centímetro de leche hay muchas células y deben de ser muy pequeñas porque no se ven. En una vaca que tiene una infección, esas células pueden llegar a 1 millón o varios millones en ese mismo centímetro de leche. Entonces, es importante entender que la vaca siempre está manteniendo las células en la leche, en la ubre, preparadas para pelear contra la infección. Aquí este video es un ejemplo de cómo funciona esa célula somática o ese glóbulo blanco. Este es el glóbulo blanco y lo que está ahí es una bacteria que se llama E. coli. Vamos a hablar más de esto en un poquito. E. coli es una bacteria que se encuentra más que todo en el medio ambiente, en el estiércol de las vacas, por ejemplo. Esta bacteria es una que se llama gram negativa y vamos a hablar acerca de qué significa eso en un poquito también. Pero lo que ven ustedes ahí, cierto, es que esta bacteria estaba ahí quietica y llegó el glóbulo blanco y realmente se la comió. La defensa de esta bacteria no es mucha porque ahí paradita el glóbulo blanco la agarra y la elimina muy fácil. Pero esta bacteria lo que tiene son defensas, quizás se puede pensar como secundarias. Esta bacteria se sacrifica a ella misma por, ojalá, la salud de sus amigas. Porque cuando el glóbulo blanco digiere esta bacteria suelta unos tóxicos que hace que la vaca se enferme y con eso el sistema de la vaca se pone un poquito más débil con el objetivo de que quizás las otras bacterias tengan la oportunidad de crecer. Este video muestra una cosa diferente. Esta es otra bacteria. Y van a ver ustedes la diferencia entre esta bacteria y la que acabamos de ver. La bacteria que se ve aquí es una que se llama Staph aureus, que es una bacteria que se considera contagiosa. Y también vamos a hablar de las diferencias entre bacterias contagiosas y las del medio ambiente. ¿Ven ustedes la diferencia en esta? Es más difícil de controlar. El sistema de la vaca, ese glóbulo blanco, no la puede atrapar tan fácil como hizo con E. coli. Entonces, esta es una de las infecciones que cuando le da una vaca, muchas fincas venden estas vacas porque es una mastitis que es muy difícil de controlar. Ok. Entonces, ¿cierto? Hablando de mastitis y bacterias, no importa que sean ambientales, no importa que sean contagiosas, lo importante es acordarnos que la única forma que a una vaca le da mastitis es si la bacteria entra por la punta del pezón hacia arriba. Entonces, como ordeñadores, ¿qué se podía hacer? Una es tratar de mantener el pezón lo más limpio que se pueda para que cuando se conecte esa máquina y la leche empiece a bajar, no haya oportunidad a que bacteria entre. Entonces aquí ustedes ven, nosotros por ejemplo vamos y evaluamos la limpieza de los pezones antes de conectar la máquina y lo que queremos ver es que la mayoría de los pezones estén en el nivel 1 o 2. 1 es totalmente limpio, 2 es cuando se ve un poquito de yodo. A veces usan yodo que es como muy pegante y siempre se va a ver un poquito, pero nunca queremos ver estiércol como se ve aquí en el número 3 y realmente queremos ver 0, que cuando se ve súper sucio. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos vacas que tienen los pezones reventados, como se ve en esta fotografía aquí, y ustedes las han visto, ¿cierto? Hay vacas que tienen los pezones bien lisos y bonitos y todos sanos. Esas se pueden limpiar y realmente nivel 1 o 2 no es difícil de conseguir.
Pero cuando vemos ya las vacas más maduras o vacas que han sido ordeñadas y hay problemas con el equipo, con las máquinas o se están conectando sin la estimulación adecuada, las puntas de los pezones empiezan a reventar, que es como un callo que les sale, y estas son más difíciles de limpiar. Y rutinamente se ve que cuando la limpiamos, sacamos un poquito de estiércol porque el tejido no está liso y es difícil de limpiar. Entonces, ¿cierto? Lo que nosotros podemos hacer como ordeñadores es la vaca que está ahí en este momento, limpiarla lo mejor que se pueda. Pero para prevenir estos cambios, lo mejor que podemos hacer es seguir el procedimiento de ordeño para darles a las vacas la mejor oportunidad de estimulación para que cuando se conecte en la máquina, la vaca esté lista para bajar leche. La máquina es la que lastima estos pezones y si la máquina está conectada mucho tiempo, con un vacío alto o sin leche bajar, es cuando vemos estos cambios en las puntas de los pezones. Ok, entonces llegando al tema, ¿cierto? Que era el plan de hoy, aquí ya en la mitad de la presentación, los cultivos y los patógenos, entendiendo más de las bacterias. Las bacterias se pueden como categorizar en varios grupos. Por ejemplo, podemos hablar de bacterias gram positivas y gram negativas. Esto nos acuerda de las clases de biología que hace tiempo, ¿cierto? Muchos de nosotros no hemos estado en clase hace tiempo ya. Y también podemos categorizar las bacterias que vemos en mastitis como bacterias que normalmente se consideran contagiosas y otras del medio ambiente. ¿Qué significo yo con contagiosas? Y estas bacterias normalmente viven en la ubre de una vaca y realmente la única forma de que pase de una vaca a otra es en el ordeño, porque es la única forma que la leche de una vaca tiene contacto con la leche de otra vaca. Pero gram positiva y gram negativas también es importante porque nos ayuda a determinar qué tipo de tratamiento se le va a ofrecer a la vaca, qué se podía hacer con la leche de esa vaca, etcétera. Entonces vamos a empezar por ahí, gram negativo y positivo. El gram negativo, aquí tengo unos diagramas que desdichadamente están en inglés, pero las palabras son comunes en español, positivo y positive, por ejemplo. Pero el gram positivo tiene una pared gruesa. El gram negativo tiene una pared un poquito menos gruesa, pero tiene una membrana adicional por fuera. Entonces, cuando nosotros estamos dando antibióticos, muchos de los antibióticos que se usan, que tenemos disponibles a nosotros, atacan la pared de la bacteria. Esto es una bacteria y esta es la pared. Entonces, con la gram positiva pueden atacar esta pared y pueden eliminar la bacteria. Con la gram negativa es más difícil atacar esa pared y entonces muchas de las bacterias, los antibióticos que nosotros tenemos no funcionan bien con las bacterias que se consideran gram negativas. Obviamente podemos llegar a niveles más hondos de las diferencias entre estos dos grupos, pero lo que nosotros nos importa es qué tiene que ver esto con los tratamientos disponibles en las fincas. También es importante, ¿cierto?, entender que las bacterias gram negativa tienen esos tóxicos y estos se encuentran en esa membrana de afuera. En esa membrana, ¿quieres que lo abra? Ay, disculpen. En esa membrana de afuera y es por eso que algunas vacas cuando les da, por ejemplo, la mastitis con la E. coli o otras bacterias gram negativas resultan enfermas y no es tanto antibiótico que necesitan en la ubre, pero es más suero y otras medicinas para ayudar con fiebre y deshidratación que son importantes para mantener la salud de la vaca. Y como vieron en ese video, ¿cierto? En ese ejemplo específico, la bacteria, la E. coli, realmente no hace mucho por sobrevivir
en el impacto inmediato, más es los tóxicos que suelta, ¿cierto? Con esta membrana que tiene afuera, que le ayudan a las otras bacterias que todavía están en la ubre a sobrevivir. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, vemos que la vaca está enferma, vemos que la leche está fea, mandamos el ejemplo al laboratorio, el resultado sale que es una gram negativa y no se le da antibiótico, no se le pone un tubo de antibiótico en la ubre. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero cómo? Si esta vaca obviamente está enferma. Pero lo que ha pasado, como vieron en ese video, es que el sistema de la vaca está muy adaptado a eliminar esta bacteria. Entonces ella realmente no necesita antibiótico en la ubre. Lo que ella necesita es soporte del sistema, ¿cierto? Con la deshidratación y la fiebre que le da por los tóxicos que sueltan estas bacterias. Entonces, esto es a nivel quizás más académico, pero para que sepan que nosotros podemos identificar la diferencia entre las bacterias gram positivas y gram negativas, poniéndoles como un tinte, y por tener la pared gruesa o no tener la pared, cambian de color. Primero se le pone un color morado, después un color rosado, y las que son gram positivas se quedan moradas y las que son gram negativas se vuelven rosadas. Entonces, ¿qué consecuencias tiene ser un gram negativo o positivo? ¿Cierto? Como hemos hablado ya, la membrana de afuera protege a la bacteria de los antibióticos, entonces no muchos de los antibióticos pueden eliminar esta bacteria de la gram negativa. Y también tienen sus defensas con esos tóxicos que sueltan cuando el cuerpo de la vaca las elimina. Para las gram positivas no tiene una membrana afuera, entonces muchos de los antibióticos que nosotros usamos van a funcionar contra este tipo de bacteria y es por eso que nosotros cuando les damos antibióticos son a las vacas que tienen una infección con una bacteria gram positiva. Entonces sí, muchos de los medicamentos fueron diseñados para este tipo de bacteria. Entonces, volviendo la otra categorización de contagiosas o del medio ambiente, ¿qué significa eso? ¿Cierto? Como les dije, realmente lo que vemos es que las bacterias, entre comillas, contagiosas, son bacterias que normalmente o típicamente pasan de una vaca a otra y normalmente en la sala de ordeño. Entonces, esa es esta lista que se conoce acá. Staph aureus es una muy común, Mycoplasma, quizás ustedes han lidiado con esa. Esta requiere una prueba especial en el laboratorio para identificar. No se puede identificar como se identifican las otras. Y Staph aureus puede ser común en algunas fincas y en algunas otras fincas no. Ahorita, lo que sigue ahora es que les voy a compartir un estudio intensivo que nosotros hicimos en 8 fincas acá en el estado de Nueva York, más o menos con 2,000 vacas, cada finca produciendo buena leche, con conteo de células somáticas más o menos en los 200. Y para que vean estas fincas, todos los casos de mastitis por un año, todos los casos sacaron ejemplo y los mandaron al laboratorio. Entonces nosotros tenemos la información de un año completo de estas 8 fincas que nos muestran qué tipo de mastitis vieron y también tenemos otros resultados que hoy no les voy a compartir, pero cuando ya tenemos la fundación de qué es lo que tenían ellas durante ese año. Entonces acá las contagiosas y el lado derecho las ambientales, que es la E. coli, ¿cierto? La que yo les mostré ese video. Klebsiella es una muy común. Strep uterus, quizás también estén viendo ustedes en las fincas. Lactococcus es una como más o menos nueva y hay un mundo más. Pero hay veces y muchas veces cuando nosotros mandamos los ejemplos al laboratorio, salen negativos y eso no significa que no hubo bacteria. Lo que puede haber sido es que fue una de estas ambientales en las cuales el cuerpo de la vaca está muy listo para eliminar. Estas son las diapositivas que nos muestran los tipos de bacterias que tenían estas 8 fincas. Estas son las primeras 4. Y lo que tengo yo aquí en estos círculos son el porcentaje del total de gram negativos en estas fincas. Rutinamente, o sea, sin mirar,
la mayoría de las fincas van a tener más o menos 30% gram negativo, más o menos 30% gram positivo y más o menos 30% sin crecimiento. Y después se encuentran las otras cosas que se ven. Entonces aquí en estos círculos, por ejemplo, en esta de acá, 31% gram negativo. Está la B, ¿cierto? Un poquito menos con 18%, 25%, ¿cierto? Llegando acá donde debe ser. Las estrellitas que ven ahí es el nivel de Staph aureus, que es esta bacteria contagiosa que se ve en algunas fincas, y rutinamente nosotros vemos más o menos un 3% de los cultivos que salen positivos con Staph aureus, pero también hay algunas fincas que no tienen Staph aureus y hay algunas que tienen mucho más. Por ejemplo, esta tiene 10%, pero también como una gran parte de gram negativos y menos gram positivos solitos y mucho más de Staph aureus. Estas dos fincas de acá, por ejemplo, la F y la H, no tienen nada de Staph aureus y tienen, cierto, esta de acá tiene muy poquita gram negativa. Entonces, no todas las fincas son iguales y entender qué tipo de mastitis se ve en la finca nos ayudará a determinar qué tipo de tratamiento, qué tipo de manejo hay que hacer para ayudar a reducir los casos de mastitis. Con los 3 donde trabajan están haciendo cultivos en el laboratorio o muchas fincas todavía están tratando sin resultados del laboratorio, pero si ustedes tienen esos resultados del laboratorio está súper. Si no, siempre hay oportunidad de evaluar el tipo de mastitis en la finca y hay platos que uno puede comprar y tener en la finca y crecer la bacteria e identificarlas. Este, por ejemplo, es un plato que viene de Minnesota que tiene tres compartimentos diferentes que crecen diferentes cosas. Gram positivo en los de arriba, gram negativo en los de abajo, en el de abajo. Y estos dos de arriba nos ayuda a determinar la diferencia entre si es Staph o si es Strep. Entonces, si es Staph, crecen los dos de arriba. Si es Strep, solamente crece en el derecho. Y si es Staph, lo que nos preocupa es si Staph aureus, que es esta mastitis contagiosa. Aquí nos da un poquito más información acerca de eso y esa es una gráfica que tiene mucha información, pero es cómo se puede usar estos platos para identificar varias de las bacterias de las que hablamos hoy en la finca. O sea, muchas cosas se pueden hacer y ustedes pueden identificar eso en la finca si tienen el tiempo dedicado. O sea, es muy importante pensar que las personas, a lo mínimo 2 y idealmente 3, que se encargan de tener básicamente un laboratorio en la finca, deben de estar haciendo esto todos los días, porque entre más lo hacen, mejor se vuelven y más capaces son de identificar las diferentes bacterias para poder ayudar el manejo y el tratamiento de las vacas específicamente a nivel de patógeno. Y con eso abro los últimos minuticos que tenemos para preguntas y gracias por su atención y disculpen las interrupciones. No tenga pena, Paula. Yo creo que no todo el mundo, pero una gran parte está en lo mismo de usted, que los niños están en la casa, sí, y así estamos, no hay pena. Y pues sí tenemos una pregunta aquí. Yo creo que se va a tratar un poco ese tema el otro mes, pero la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de evitar o controlar el Staph aureus? Y también, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar el contagio a las demás vacas? Siempre del Staph aureus. Yep. Entonces, la mejor forma es primero identificación, porque hay que identificar las vacas que la tienen y si el plan de la finca es segregarlas y crear un corral aparte que se ordeña de último antes del hospital, pero lavando máquinas entre ese grupo y las del hospital, porque obviamente las del hospital también tienen mucho riesgo de contraer. Entonces, la primera es identificación y después determinar qué se va a hacer con esas vacas. Cuando esas vacas se identifican, se puede tener esa decisión y después tratar de aislar las vacas con esa enfermedad lo más que se pueda.
como dije, ¿cierto? Siendo una bacteria contagiosa, lo que nos preocupa es el residuo de leche que queda en la máquina cuando se conecta una vaca y después la siguiente. Entonces, normalmente, si el ordeño va todo bien como debe de ser, no debe de haber un problema, porque la leche baja, la máquina como que con el aire, con el vacío, chupa la leche, la saca del pezón, todo bien. Pero cuando la máquina se resbala y empieza a chupar aire, la leche adentro de la máquina se revuelve y puede salpicar arriba hacia la ubre o el pezón. Y en ese momento, obviamente, el pezón está abierto porque la leche está saliendo y está ahí en el ordeño y es muy fácil pasar, ¿cierto? La bacteria, como vieron en ese video, esa bacteria se va moviendo, entonces se salpica, llega a la piel de la vaca. También el otro fallo que hay es si no le ponemos el yodo después del ordeño, fija, en una forma fija y siempre cubriendo todo el pezón, ahí podemos ayudar a transmitir la Staph aureus, porque esa bacteria puede estar en la piel de la vaca y moviéndose al llegar a la punta del pezón para entrar, porque acuérdense que esa es la única forma de darle mastitis a la vaca. Y si nosotros no ponemos yodo bien después del ordeño, le damos la oportunidad a esa bacteria moverse y entrar a la ubre. Entonces, ¿qué se podía hacer? Número 1, identificar las vacas y decidir qué se va a hacer con ellas. Identificadas, ponerlas en un grupo o venderlas, depende qué decida su finca. Y sabiendo que Staph aureus existe en la finca, porque las que son positivas son solo las que han recibido prueba. Muchas vacas con Staph aureus se ven sanas y buenas y tienen la enfermedad, porque como se esconden del sistema de la vaca, nosotros no vemos la inflamación, que es lo que nosotros identificamos como mastitis. Entonces, sabiendo que esa enfermedad existe en la finca, tener esas precauciones siempre de poner el yodo muy bien y de tratar de eliminar y reducir el resbalo de las máquinas lo más que se pueda. Ojalá que eso conteste la pregunta, pero si tienen más me pueden mandar un correo. Libby tiene el contacto mío también si quieren seguir con esa conversación y también vamos a hablar más de esto el próximo mes. So, gracias, Paula. Oh. Sí, ya me pueden escuchar, ¿no? Sí. Yo sí. Hay otra pregunta sobre lo mismo de Klebsiella, mejor lo dejamos para el otro mes. Entonces, sobre el manejo de la mastitis Klebsiella. Una notica con Klebsiella. Sí. Klebsiella normalmente se categoriza como una bacteria del medio ambiente, pero hemos visto en varias fincas que a veces se comporta como una bacteria contagiosa y en algunas fincas hemos creado corrales como se crean como para Staph aureus. Entonces, es algo que, aunque se categoriza de una forma, las bacterias pueden funcionar en una forma diferente dependiendo de lo que está pasando en el medio ambiente de esa finca. Muy interesante, gracias. Una pregunta más. ¿Qué hay que hacer si la placa está limpia, que hicieron la muestra y salió limpio sin crecimiento, pero la vaca siempre enseña o siempre tiene leche fea, leche como que sí tiene mastitis? Entonces es como lo que estaba hablando yo de que el sistema de la vaca es muy capaz, está listo para matar a las bacterias, la gram negativa, así como vieron en el video que está ahí el E. coli, el glóbulo blanco ese se lo come y lo mata. Para que algo crezca en la placa, la bacteria tiene que estar viva, porque lo que está pasando es que la bacteria está ahí, nosotros la ponemos ahí en sangre, ¿cierto? O en el factor que tengan. La bacteria crece, ¿cierto? Le damos 24 horas en un sitio oscuro, calientico, ideal para que crezca, pero solo si está viva. Entonces, es muy posible que esa vaca tenga E. coli o cualquier otra bacteria, pero lo que pasa es que cuando nosotros sacamos la muestra de leche, no solo sacamos leche,
y bacterias, sacamos también los glóbulos blancos que están ahí matando bacteria. Entonces, no significa que no tiene infección, lo que significa es que la bacteria no está viva y no está creciendo. Entonces, en ese caso, el motivo por hacer el cultivo es para decidir si se le da antibiótico, y lo que nos está diciendo el resultado de la prueba no es que no tenga infección, sino que no hay crecimiento, significando que el cuerpo de la vaca está matando la bacteria. El objetivo de antibiótico es matar bacteria, y si la vaca ya está haciendo eso, no tenemos que ponerle un tubo de antibiótico en la ubre. No significa que no tiene inflamación, que técnicamente es la mastitis, ¿cierto? Inflamación, porque sí la tiene, se ve, pero el antibiótico no le va a ayudar a esa vaca porque ella ya tiene la capacidad de matar la bacteria. Lo que ella necesita, quizás si está enferma a nivel sistémico, puede ser Beanamine, puede ser suero, puede necesitar antibiótico a nivel sistémico, una inyección, pero en la ubre ya ahí la guerra pasó. O sea, ya el sistema de la vaca mató la bacteria, y lo que estamos viendo es el resultado de eso. Muy bien, Ojalá Paula. que lo haya contestado. Yo creo que sí. ¿Quiere una pregunta más o ya Sí, no, cortamos? Bye. yo estoy aquí bien, si a ustedes no les importa que Oliver ande por ahí No, hablando también, pero... está bien. Okay. La otra pregunta es ¿cómo se contagia el mycoplasma? Yeah. ¿Cómo se dice? Micoplasma, la misma forma que Staph aureus, de vaca a vaca. Estamos viendo cierto, otras cosas, porque en algunas fincas que están totalmente cerradas, significando que no han comprado vacas de ningún sitio, aparece micoplasma en la parla y dicen, pero ¿cómo y de quién? Porque no hemos comprado vacas y no hemos tenido esa mastitis aquí. Pero las vacas les puede dar micoplasma en diferentes formas. Por ejemplo, se ve en una forma respiratoria como neumonía. Se ve en las becerras, en los oídos, en las conjunturas. Entonces el micoplasma está ahí, pero la investigación que se está haciendo ahorita es viendo cómo salta del nivel respiratorio a la ubre, para dar la micoplasma en la ubre. Obviamente, si uno compra vacas, pueden llegar con mastitis con micoplasma, y ahí es como uno la contrae y cómo se pasa entre las vacas. Pero en esas fincas que no compran vacas se preguntan, pero ¿cómo llegó y de dónde llegó? Y eso estamos investigando, porque el pasillo que toma, el camino, perdón, que toma, no lo entendemos muy bien, pero sabemos qué pasa, porque en fincas que están totalmente cerradas se ve que de un momento a otro tienen micoplasma ¿cierto? Con mastitis. Entonces, pero cuando ya está ahí, es la misma cosa que pasa con Staph aureus, cuando una máquina se resbala y se revuelve la leche, cuando no le estamos poniendo yodo después del ordeño muy bien y matando cualquier bacteria que está en la piel, ¿cierto? De quizás una máquina contagiada con esa mastitis. Y también estamos viendo que las moscas, ¿cierto? Que en el verano se ven mucho, que están en la punta del pezón, si está la vaca liqueando un poquito de leche, en los pies de las moscas podemos nosotros cultivar el micoplasma, y entonces estamos viendo si estas moscas pueden pasar de una vaca a otra, ¿cierto? Fuera de la sala de ordeño, pero en los corrales. Entonces, manejo de moscas y todo eso también quizás va a ser importante. Esas se deben de manejar por un mundo de otras razones, pero aquí hay otra razón por la cual hay que tener en cuenta lo que está pasando en el verano. Muy bien, gracias. Y No, de nada. siguen las preguntas, Paula. Okay. Ah, No, sí. La próxima es, ¿qué tan eficiente sería usar una solución base cloro para el preordeño en lugar de una base de yodo? Eso es algo que estoy mirando, es más y más común en esa área del oeste de Nueva York. Ya. La única cosa que puedo yo decir acerca de eso es que el yodo es
es cierto, algo que se ha comprobado muchas veces. O sea, se ha comprobado que el yodo mata la bacteria, limpia bien, hace todo lo de hacer. Los otros, el cloro o el peróxido o las otras cosas que existen, tienen sus ventajas en que algunos, por ejemplo, fincas que están mandando leche para, por ejemplo, producir productos para niños, como la leche en polvo, cosas así, no pueden usar yodo porque la tolerancia es cero. O sea, no pueden tener nada de yodo. Si miden cualquier cosa de yodo, no aceptan la leche. Entonces, obviamente, cuando uno está limpiando y queda un residuo de yodo ahí y entra la leche al tanque, cierto, puede causar un problema. Entonces, hay fincas que están usando otros tipos por esas razones. Pero si nosotros damos la recomendación que si pueden usar yodo, el yodo hasta ahora es el mejor que nosotros, de todos los que hay, solo porque hay comprobante de laboratorio, muchas investigaciones que han mostrado que funciona bien y que hace todo lo que tiene que hacer. No significa que los otros quizás no lleguen a esos mismos niveles, pero hasta ahora los estudios no han llegado al nivel que nosotros podemos decir, sí, con confianza sentimos que este funciona lo mismo o mejor que el yodo. Entonces, si tienen la oportunidad de usar yodo, la recomendación sigue que deben de usar yodo. Muy bien. Y yo creo que una pregunta más y ahí terminamos. La siguiente pregunta, Paula, es ¿cómo podemos combatir el herpes? Esas, cierto, esas más, obviamente es algo que se transmite en la parla por, cierto, el equipo que se usa y todo, pero tiene más que ver con la salud del hato, porque el herpes es un virus que sale en brotes cuando hay estrés o cierto, algo les está pasando a las vacas, que el sistema de la vaca no puede mantener las cosas como debajo de control, y cuando hay el brote, entonces la infección pasa. Pero entonces lo ideal es enfocar en la salud a nivel del hato, es nutrición, ¿cierto? Cuando las vacas están muchas en un espacio pequeño, cualquier cosa que les cause estrés, sea calor, sea frío, sea falta de alimentación, falta de espacio, eso aumenta el riesgo y los casos que se ven. Entonces, aunque es algo que se ve en la parla y que el contagio está pasando ahí, es más qué es lo que está pasando afuera de la parla que alza los niveles y los riesgos y el brote, así como lo que está pasando ahora con el corona, ¿cierto? Que tratar de aislar, tratar de mantener todo lo mejor posible. Es la misma cosa con estos tipos de virus. Entonces, no es tanto lo que está pasando en la parla, es más lo que está pasando por fuera con la salud del hato. Muy bien.